Las estructuras en arquitectura. El esqueleto de los edificios. Las estructuras en arquitectura son el esqueleto que sostiene y da forma a los edificios. Son los elementos que transmiten las cargas desde el techo y las paredes hasta los cimientos, asegurando la estabilidad y resistencia de la construcción. Su diseño y elección dependen de factores como el tipo de edificio, el material de construcción, el clima y las condiciones del terreno. Tipos de estructuras. Estructuras de carga. Son las que soportan el peso del edificio y las fuerzas externas como el viento o la nieve. Muros de carga. Las paredes son parte integral de la estructura, transmitiendo las cargas al suelo. Se utilizan en edificios de poca altura, como casas o edificios de ladrillo. Columnas y vigas. Las columnas son elementos verticales que soportan el peso del techo y las vigas, que son elementos horizontales que distribuyen la carga a las columnas. Se utilizan en edificios de mayor altura, como edificios de oficinas o comerciales. Estructuras de cerramiento. Son las que proporcionan protección contra los elementos y crean el espacio interior. Muros de cerramiento. Las paredes no son parte integral de la estructura, sino que simplemente encierran el espacio. Se utilizan en edificios de cualquier altura. Ventanas y puertas. Permiten la entrada de luz y aire, y proporcionan acceso al edificio. Estructuras especiales. Son las que se utilizan para soportar cargas específicas, como puentes o estadios. Materiales de construcción. Acero. Es un material resistente y duradero, ideal para estructuras de gran altura. Hormigón. Es un material resistente y versátil, que se puede utilizar para una variedad de estructuras. Madera. Es un material natural, ligero y fácil de trabajar, ideal para estructuras de menor tamaño. Piedra. Es un material resistente y duradero, ideal para estructuras que requieren una larga vida útil. Principios de diseño estructural. Resistencia. La estructura debe ser lo suficientemente resistente para soportar las cargas a las que está expuesta. Rigidez. La estructura debe ser lo suficientemente rígida para evitar deformaciones excesivas. Estabilidad. La estructura debe ser lo suficientemente estable para resistir las fuerzas externas. Economía. La estructura debe ser diseñada de manera eficiente para minimizar el costo de la construcción. Importancia de las estructuras. Seguridad. Las estructuras son esenciales para la seguridad de los ocupantes del edificio. Funcionalidad. Las estructuras deben diseñarse para cumplir con las necesidades funcionales del edificio. Estética. Las estructuras pueden contribuir a la estética del edificio. Conclusión. Las estructuras son un elemento fundamental en la arquitectura. Su diseño y construcción deben ser realizados con cuidado y precisión para garantizar la seguridad, la funcionalidad y la belleza del edificio. La comprensión de los diferentes tipos de estructuras, materiales y principios de diseño es esencial para cualquier persona que esté involucrada en el proceso de construcción. Estructuras de carga y cerramiento en edificios modernos. Los edificios modernos se caracterizan por su innovación en el uso de materiales y técnicas constructivas, lo que permite crear estructuras de carga y cerramiento cada vez más eficientes y estéticamente atractivas. Estructuras de carga. Estructuras de acero. Son muy comunes en edificios de gran altura, como rascacielos, debido a su resistencia y capacidad para soportar grandes pesos. Un ejemplo son los marcos de acero que se utilizan para crear el esqueleto del edificio, permitiendo grandes luces y espacios abiertos. Estructuras de hormigón armado. Se utilizan en una amplia variedad de edificios, desde viviendas hasta puentes. El hormigón armado es una combinación de hormigón y acero, lo que le da mayor resistencia y flexibilidad. Un ejemplo son las vigas de hormigón armado que se utilizan para soportar el peso del techo y las plantas superiores. Estructuras de madera. Se utilizan en edificios de menor tamaño, como casas o edificios de madera prefabricada. La madera es un material renovable y ligero, lo que la hace ideal para estructuras de menor escala. Un ejemplo son las vigas de madera laminada que se utilizan para crear techos y pisos. Estructuras de tensión. Son estructuras que se basan en la tensión para soportar las cargas, como las estructuras de membrana que se utilizan para crear cubiertas ligeras y flexibles. Estructuras de cerramiento. Fachadas de vidrio. Son muy populares en edificios modernos, ya que permiten la entrada de luz natural y ofrecen vistas panorámicas. El vidrio se puede utilizar en combinación con otros materiales, como acero o aluminio,
para crear fachadas ligeras y resistentes. Fachadas de metal. Son duraderas y resistentes a los elementos, lo que las hace ideales para edificios comerciales e industriales. Se pueden utilizar diferentes tipos de metales, como acero, aluminio o titanio, para crear fachadas con diferentes acabados y texturas. Fachadas ventiladas. Son sistemas de cerramiento que permiten la circulación de aire entre la fachada y la pared del edificio, lo que ayuda a mejorar la eficiencia energética y la protección contra el calor. Se pueden utilizar diferentes materiales para las fachadas ventiladas, como paneles de aluminio, piedra o madera. Fachadas verdes. Son fachadas que se cubren con vegetación, lo que ayuda a mejorar la estética del edificio, reducir la contaminación acústica y mejorar la eficiencia energética. Ejemplos concretos. El Burj Khalifa. Este rascacielos en Dubái es un ejemplo de un edificio que utiliza una estructura de acero para soportar su gran altura. 1. El Museo Guggenheim de Bilbao. Este museo es un ejemplo de un edificio que utiliza una estructura de hormigón armado para crear formas curvas y complejas. La Casa de Vidrio de Philip Johnson. Esta casa es un ejemplo de un edificio que utiliza una estructura de acero y vidrio para crear un espacio abierto y luminoso. El Estadio Olímpico de Beijing. Este estadio es un ejemplo de un edificio que utiliza una estructura de tensión para crear una cubierta ligera y flexible. En conclusión, los edificios modernos utilizan una variedad de estructuras de carga y cerramiento para crear espacios funcionales, eficientes y estéticamente atractivos. La elección de los materiales y las técnicas constructivas depende de las necesidades del edificio, el presupuesto y las condiciones del entorno. Ventajas y desventajas de las estructuras de carga y cerramiento. A continuación, se presentan las ventajas y desventajas de cada tipo de estructura de carga y cerramiento que mencioné anteriormente. Estructuras de carga. 1. Acero. Ventajas. Resistencia. El acero es un material muy resistente, capaz de soportar grandes cargas. Durabilidad. El acero es un material duradero que puede resistir la corrosión y el desgaste. Flexibilidad. El acero es un material flexible que se puede doblar y moldear para crear formas complejas. Rapidez de construcción. Las estructuras de acero se pueden construir rápidamente, lo que reduce el tiempo de construcción. Desventajas. Costo. El acero es un material costoso, lo que puede aumentar el costo de construcción. Mantenimiento. El acero requiere mantenimiento regular para evitar la corrosión. Peso. El acero es un material pesado, lo que puede requerir cimientos más fuertes. Susceptibilidad al fuego. El acero puede perder resistencia a altas temperaturas. 2. Hormigón armado. Ventajas. Resistencia. El hormigón armado es un material resistente y duradero. Versatilidad. El hormigón armado se puede utilizar para crear una variedad de formas y estructuras. Resistencia al fuego. El hormigón armado es resistente al fuego. Costo relativamente bajo. El hormigón armado es un material relativamente económico. Desventajas. Fragilidad. El hormigón armado es un material frágil que puede romperse bajo cargas repentinas. Tiempo de curado. El hormigón armado requiere tiempo para curar antes de que pueda soportar cargas. Peso. El hormigón armado es un material pesado, lo que puede requerir cimientos más fuertes. Dificultad para modificar. Una vez que el hormigón se ha curado, es difícil de modificar. 3. Madera. Ventajas. Renovable. La madera es un material renovable que se puede obtener de forma sostenible. Ligero. La madera es un material ligero, lo que reduce la carga sobre los cimientos. Fácil de trabajar. La madera es un material fácil de trabajar, lo que permite crear formas complejas. Aislante térmico. La madera es un buen aislante térmico, lo que ayuda a reducir el consumo de energía. Desventajas. Resistencia limitada. La madera tiene una resistencia limitada a las cargas pesadas. Susceptibilidad al fuego. La madera es inflamable. Susceptibilidad a la humedad. La madera puede pudrirse o deformarse si se expone a la humedad. Costo variable. El costo de la madera puede variar según el tipo de madera y la disponibilidad. 4. Tensión. Ventajas. Ligereza. Las estructuras de tensión son ligeras, lo que reduce la carga sobre los cimientos. Flexibilidad. Las estructuras de tensión se pueden utilizar para crear formas complejas. Resistencia al viento. Las estructuras de tensión son resistentes al viento. Costo relativamente bajo.
Las estructuras de tensión pueden ser relativamente económicas de construir. Desventajas. Resistencia limitada. Las estructuras de tensión tienen una resistencia limitada a las cargas pesadas. Susceptibilidad a la corrosión. Los cables de acero utilizados en las estructuras de tensión pueden corroerse. Mantenimiento. Las estructuras de tensión requieren mantenimiento regular para garantizar su seguridad. Dificultad de construcción. Las estructuras de tensión pueden ser difíciles de construir. Estructuras de cerramiento. 1. Fachadas de vidrio. Ventajas. Luz natural. Las fachadas de vidrio permiten la entrada de luz natural, lo que reduce la necesidad de iluminación artificial. Vistas panorámicas. Las fachadas de vidrio ofrecen vistas panorámicas del entorno. Estética moderna. Las fachadas de vidrio tienen un aspecto moderno y elegante. Desventajas. Aislamiento térmico. El vidrio es un mal aislante térmico, lo que puede aumentar el consumo de energía. Costo. El vidrio es un material costoso, lo que puede aumentar el costo de construcción. Mantenimiento. El vidrio requiere mantenimiento regular para evitar la acumulación de suciedad y arañazos. Seguridad. El vidrio puede ser frágil y romperse fácilmente. 2. Fachadas de metal. Ventajas. Durabilidad. Las fachadas de metal son duraderas y resistentes a los elementos. Mantenimiento bajo. Las fachadas de metal requieren poco mantenimiento. Versatilidad. Las fachadas de metal se pueden utilizar para crear una variedad de diseños. Resistencia al fuego. Las fachadas de metal son resistentes al fuego. Desventajas. Costo. Las fachadas de metal pueden ser costosas de instalar. Aislamiento térmico. El metal es un buen conductor de calor, lo que puede aumentar el consumo de energía. Estética. Las fachadas de metal pueden tener un aspecto industrial. Peso. Las fachadas de metal pueden ser pesadas, lo que puede requerir cimientos más fuertes. 3. Fachadas ventiladas. Ventajas. Eficiencia energética. Las fachadas ventiladas ayudan a mejorar la eficiencia energética del edificio al reducir el consumo de energía para calefacción y refrigeración. Protección contra el calor. Las fachadas ventiladas ayudan a proteger el edificio del calor solar. Mantenimiento bajo. Las fachadas ventiladas requieren poco mantenimiento. Versatilidad. Las fachadas ventiladas se pueden utilizar para crear una variedad de diseños. Desventajas. Costo. Las fachadas ventiladas pueden ser costosas de instalar. Complejidad. Las fachadas ventiladas son sistemas complejos que requieren una planificación cuidadosa. Mantenimiento. Las fachadas ventiladas requieren mantenimiento regular para garantizar su funcionamiento correcto. Peso. Las fachadas ventiladas pueden ser pesadas, lo que puede requerir cimientos más fuertes. 4. Fachadas verdes. Ventajas. Estética. Las fachadas verdes mejoran la estética del edificio y crean un ambiente más agradable. Aislamiento térmico. Las fachadas verdes ayudan a mejorar el aislamiento térmico del edificio. Reducción de la contaminación acústica. Las fachadas verdes ayudan a reducir la contaminación acústica. Mejora de la calidad del aire. Las fachadas verdes ayudan a mejorar la calidad del aire al absorber los contaminantes. Desventajas. Costo. Las fachadas verdes pueden ser costosas de instalar y mantener. Mantenimiento. Las fachadas verdes requieren mantenimiento regular para garantizar su salud. Peso. Las fachadas verdes pueden ser pesadas, lo que puede requerir cimientos más fuertes. Complejidad. Las fachadas verdes son sistemas complejos que requieren una planificación cuidadosa. En conclusión, la elección de la estructura de carga y cerramiento más adecuada para un edificio depende de una serie de factores, como el presupuesto, las necesidades del edificio, las condiciones climáticas y las regulaciones locales. Es importante considerar cuidadosamente las ventajas y desventajas de cada tipo de estructura antes de tomar una decisión. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.